Muy bien, estamos a punto de iniciar nuestro Facebook Live, nuestro segundo Facebook Live en esta nueva era que nos ha marcado la situación actual a partir de la crisis generada por el coronavirus. Una oportunidad para que nos repensemos, para que nos reinventemos, y nosotros en Otro Rumbo Fundación no estamos siendo ajenos a este nuevo reto que nos está planteando esta situación. Entonces voy a organizar algunas cositas acá, mi retorno, y ya vamos a iniciar. Muy bien, entonces damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento a esta transmisión. Para nosotros como Otro Rumbo Fundación es supremamente gratificante saber la respuesta que hemos tenido durante estos días que hemos estado haciendo la convocatoria y todas las instituciones que afortunadamente se han sumado apoyándonos en este proceso. Voy a terminar de ultimar algunos detallitos acá y retomamos para iniciar. Queremos agradecer a todas estas instituciones, como les contaba, todas las instituciones que han hecho posible difundir este Facebook Live, que hoy hemos titulado Que la crisis no te quite las ganas de vivir. Este Facebook Live lo estamos planteando, lo estamos proponiendo como una de nuestras bitácoras de vida. Bitácoras de vida son aquellos espacios de sensibilización y de reflexión en temas de salud mental que desde 2014 nosotros venimos realizando como fundación y que nos han permitido llegar de manera presencial a cientos de personas en el municipio de Marinilla, en el municipio de Río Negro, en el municipio de Guarne, del Peñol, de Guatapé. Hemos llegado a muchas instituciones educativas, algunas empresas, algunos grupos organizados que nos han abierto las puertas. Como les digo, son cientos de personas, numerosos grupos que desde el 2014 hemos podido acompañar, y nuestro objetivo con Bitácoras de Vida ha sido muy claro y se los mencioné en la descripción: espacios de sensibilización en el cuidado de la salud mental. Nosotros como fundación hemos encontrado dos barreras principales para el acceso a la salud mental, y esos han sido dos de los objetivos claves que hemos tenido en nuestro hacer. Pues el primero se trata de el costo de los servicios que tienen las atenciones en salud mental, los servicios psicológicos, los servicios psiquiátricos. Y con el costo nos encontramos otra barrera que incluso puede ser más relevante que el costo. Es que no tenemos esa conciencia del cuidado de la salud mental, y por ende a veces creemos que buscar ayuda, buscar orientación, buscar los servicios es algo irrelevante, innecesario y que no nos aporta. Entonces descuidamos esa estabilidad muchas veces, obviando cosas, suponiendo que no es importante, y cuando nos damos cuenta ya estamos en una crisis severa o estamos a punto de tomar decisiones que no son las más convenientes para nuestra vida. Se nos desarrollan algunas complicaciones en cuanto a nuestra salud, no solamente emocional, sino también física. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, poder seguir trabajando en esta nueva era, como se los mencionaba en un principio, ya haciendo nuestras bitácoras de manera virtual. Porque sabemos todos que la presencialidad en un buen tiempo va a estar limitada por las medidas que necesariamente debemos estar tomando para poder prevenir el contagio por la COVID-19. Que la crisis no te quite las ganas de vivir. Nuevamente les doy la bienvenida a las personas que se están uniendo a este Facebook Live. Estamos
posibilitando este espacio y que muchas personas se hayan enterado de lo que estamos haciendo, de lo que nosotros venimos trabajando desde 2010 y desde 2013, que nacimos como fundación con esa intención de ser una alternativa seria y confiable en el trabajo por la salud mental de los habitantes del Oriente Antioqueño. Y ahora, gracias a la internet, pues podemos llegar a muchos otros sitios del departamento, del país y por qué no del mundo, porque nuestra intención, obedeciendo a esa primera barrera que les mencionaba de los costos en los servicios de la salud mental, es que podamos llegar cada vez a más poblaciones vulnerables a través de ofrecerles no solamente espacios como Bitácoras de Vida, sino también esas atenciones individuales de pareja y familia que son necesarias, servicios como un café para la vida, que lo estamos proyectando también hacerlo de forma virtual, y estamos tratando de implementar todos los servicios que más podamos de forma virtual para poder continuar este trabajo y poder cumplir con nuestro propósito. Pero antes de hablarles de nuestro propósito, ustedes ya están viendo en pantalla aquellas entidades que desde hace algún tiempo nos vienen acompañando, alguna o varias semanas nos vienen acompañando con todo este proceso de socializar las estrategias que nosotros estamos desarrollando como Bitácoras de Vida. Voy a revisar un poquito acá cómo vamos para que continuemos. Quiero darle las gracias a la Federación de Mutuales de Antioquia, CONAMutuales, a la Asociación Mutual Preven Servicios, a la Asociación Mutual Acodema, a la Inmobiliaria Avanti, a la IPS Médicos del municipio de Río Negro, al municipio de Guarne y su Dirección de Desarrollo Comunitario y al Consejo Municipal del municipio de Guarne, al municipio del Peñol y su Dirección de Desarrollo Comunitario y al Consejo Municipal de Guarne, que nos han aportado con la difusión de este espacio que nosotros estamos desarrollando para ustedes. Bueno, continuamos acá. Ahora sí iniciamos. Continuamos más bien, después de revisar que todo esté saliendo bien al aire, que las cosas estén funcionando. Además de darle gracias a estas instituciones públicas y privadas que han creído en nosotros. Les recuerdo, la Federación de Mutuales de Antioquia, CONAMutuales, la Asociación Mutual Preven Servicios, la Asociación Mutual Acodema, Granada Siempre Nuestra, la Corporación Granada Siempre Nuestra, la Inmobiliaria Avanti, la IPS Médicos, el municipio de El Peñol con su Dirección de Desarrollo Comunitario y el Consejo Municipal de Guarne. Además de ellos hay un grupo de personas muy especial que no puedo dejar por fuera y es el equipo humano de Otro Rumbo Fundación. Todas mujeres particularmente están desde sus hogares trabajando en casa, muy pendientes de esta transmisión que estamos haciendo en este momento. Muy pendientes no solamente de cómo sale, sino de estar pendientes de las necesidades que ustedes tengan al ver la transmisión. Les hablaba hace un momento de nuestro propósito. Nosotros como Otro Rumbo Fundación tenemos un propósito muy claro y es que queremos inspirarte. A ti que nos estás viendo en tu casa,
ti que de pronto nos estás viendo en tu oficina, si de pronto no tienes la posibilidad de hacer trabajo en casa o tus actividades no posibilitan hacer el trabajo en casa, a ti que nos estás viendo, nosotros queremos inspirarte a experimentar plenamente tu existir. Difícil de pronto pensarlo en este momento de crisis, pero es posible. Y es posible cuando nosotros podemos encontrar otra forma de ver la vida. Encontrar que por más oscuro que esté ese túnel, por más difíciles que veamos las circunstancias, siempre va a ser posible salir adelante. Siempre va a ser posible salir del hoyo en el que nos sintamos que nos estamos metiendo. Y en estas circunstancias, muchos podemos estar experimentando sentimientos desagradables, síntomas desagradables, y precisamente para eso es que nos hemos encontrado hoy, para que hablemos de aquellas circunstancias que nos pueden estar angustiando, que nos pueden estar afectando, para que las identifiquemos, para que sepamos cómo buscar ayuda, dónde buscar ayuda, cuándo buscar ayuda, y sobre todo para que escuchemos esa voz de aliento que nos dice, sí se puede. Y de aquí salimos juntos, de aquí salimos todos. Y recuerden algo que les mencionaba en el Facebook Live que hicimos el 7 de abril. La solidaridad es muy importante. Durante este ratico que vamos a estar en el Facebook Live, yo voy a hacer referencias a ese Facebook Live que hicimos el 7 de abril. Un Facebook Live muy especial para nosotros porque fue el estreno en estas actividades al aire, porque hemos incursionado también en los videos, aparezco yo, pero detrás está todo el equipo humano de la fundación. Hemos desde hace mucho tiempo generado piezas publicitarias para la red, pero en temas de directos nos estamos estrenando y es para nosotros un gusto que ustedes nos estén acompañando. Cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos o de cambiar nosotros mismos. Esta es una frase de Víctor Frank. Víctor Frank se los refería desde el Facebook Live del 7 de abril, 7 ideas para vivir en tiempos de crisis. Y Frank es un referente que nos muestra cómo poder vivir de una manera diferente a pesar de las circunstancias adversas. Para quienes no compartieron con nosotros el Facebook del 7 de abril, los invito a que lo busquen en nuestro Facebook o en nuestro perfil de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y vean un poquito, ahí les cuento resumidito quién era Víctor Frank, pero les recuerdo a quienes lo vieron, fue un sobreviviente de los campos de concentración y sobrevivió gracias a su fuerza emocional, gracias a su capacidad de sentir que podía salir adelante y que la vida, encontrándole sentido, tiene razones para ser vivida. En este momento nosotros estamos atravesando una crisis que vino después de que muchos sentíamos de pronto que este era el mejor año de la vida, que de pronto sentíamos que era una nueva oportunidad, que teníamos cosas muy establecidas, procesos muy estructurados, y de repente, para nosotros en Colombia, en el mes de marzo, las cosas empezaron a venirse abajo. Nuestro castillo de naipes se vino abajo y de pronto podemos pensar, qué cosa tan dura. Sí, la vida nos muestra muchas veces ese camino de nosotros no tenemos certezas porque el presente nos va marcando un recorrido y el futuro lo vamos construyendo a partir del presente, y es la capacidad de irnos adaptando. Pero la pregunta reinante en este momento puede ser, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago si no tengo con qué pagar arriendo? ¿Ahora qué hago si mi empresa está amenazando quiebra? ¿Ahora qué hago si se me vinieron tantas dificultades encima? Y eso nos puede estar agobiando de una manera muy fuerte, nos puede estar sacudiendo muy fuerte. Y para muchos puede representar el riesgo de enfermarse. Y cuando digo para muchos, es para muchos. Vamos a ver que el cambio
que estamos viviendo lo podemos estar enfrentando con la convicción, como les decía inicialmente, de que es posible salir adelante y tenemos una opción: enfrentar el cambio o morir en la crisis. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué sentimos que debemos hacer? A veces va más allá del querer. Yo puedo querer, pero no soy capaz. Y vamos a ver qué es lo que nos lleva a nosotros a no ser capaces. Por más que quisiéramos, por más que intentáramos, no ser capaces. Y es ese algo que nos frena. ¿Te has sentido en algún momento frenado? ¿Te has sentido en algún momento limitado? ¿Te has sentido en algún momento que, a pesar de que las circunstancias que estás viviendo son un poquito, que van cediendo un poco a lo que tú crees que es tan terrible, pero tú no logras salir de ahí? Es porque nos quedamos enredados en lo que estamos viviendo y en lo que estamos sintiendo. Les recuerdo, el proceso de elaboración de duelo hace parte de ese vivir los cambios de los que del proceso de elaboración de duelo hablábamos en el Facebook anterior. Todos, cuando vivimos pérdidas, si estas pérdidas son fuertes, si estas pérdidas son significativas, no necesariamente por la muerte de un ser querido, pérdidas amorosas, pérdidas económicas, pérdidas laborales, y en este momento de crisis y de cambios y de revolcones sí que podemos estar viviendo esas pérdidas. Necesitamos enfrentarlas a partir de un proceso de duelo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cada momento de sentimiento de pérdida, o cada etapa de sentimiento de pérdida, conlleva un proceso de elaboración de duelo que viene representado en varias etapas, y se las voy a resumir. Primero, la negación. Se las voy a resumir porque esto hace parte del Facebook Live anterior. Primero, la negación, ese sentir de no es real lo que estoy viviendo, es un sueño, es una pesadilla, mañana voy a despertar y voy a sentir que nada ha pasado de esto que me he estado imaginando. Después de que vamos atravesando la negación, pueden venir esos momentos de rabia, de ira, de culpa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto tan horrible? Es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Yo no merezco esto, yo no. Entonces, este momento de rabia muchas veces lo atravesamos en el proceso de duelo. Y a veces para algunos puede ser más intenso que para otros, pero todo esto se hace necesario para poder conectarnos con lo que sentimos. Luego de que nos conectamos, pasamos el primer momento, que siempre va a ser el primer momento, la negación. La ira o la rabia pueden estar en algunos momentos diferentes, pero la negación siempre va a ser el primero. Va a aparecer la depresión, no la depresión como trastorno, sino la depresión como esa tristeza que a mí me lleva a ser cada vez a estar más desmotivado, más sin ganas, pero que es necesario para poderme conectar con lo que estoy sintiendo. Y eso es el epicentro fundamental del proceso de duelo: conectarme con la realidad, asimilarla y poder salir adelante. Luego viene el proceso de negociación. Dios, si me ayudas a cambiar la realidad, yo te prometo que si me devuelves la realidad que perdí el 30 de marzo, que me tocó cerrar mi empresa, que me tocó cerrar mi negocio, yo te prometo que... Y después de pasar por esta etapa viene la aceptación. En resumen, este es el proceso de duelo que nos puede llevar a nosotros a asimilar esto que estamos pasando cuando llegamos a la aceptación. La negación es la primera etapa, la aceptación es la última etapa, pero en el medio se van a ir combinando la ira, la depresión y la negación. Siempre la finalidad es llegar a la aceptación, que yo logre asimilar, adaptarme y aceptar mi nueva realidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos procesos quedan muchos y nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque nos hemos acostumbrado a acumular y a cargar, que también se los hablaba en el Facebook
live anterior. Nos hemos acostumbrado a acumular, a cargar, sobre todo emociones. Desde pequeño no sientas, no llores, no te enamores, no te dé rabia, y múltiples mensajes que nos fueron enviando, que nos enseñaron a acumular, a cargar y a no querer cambiar y a no querer soltar. Y ahora la necesidad es asimilar lo que nos está pasando, aceptarlo y soltarlo. Pero la enfermedad aparece cuando nosotros no somos capaces de hacer esta acción o estas acciones que nos llevan a asimilar, a aceptar y a soltar. Cuando nosotros empezamos a acumular, cuando nosotros empezamos a cargar con muchas cosas que no somos capaces, cuando nosotros empezamos a cargar con pérdidas que no hemos asimilado, con dolores que no hemos asimilado, con lágrimas que no hemos soltado, con rencores que no hemos liberado, con relaciones que no hemos sido capaces de soltar, pues esa enfermedad muchas veces empieza a representarse en cargas de estrés, empieza a representarse en ansiedad o empieza a representarse en depresión. Yo sí quiero hablarles, antes de entrar al tema de enfermedad, de lo que es el estrés y la ansiedad en términos naturales y necesarios. El estrés es eso que a mí me permite moverme, que a mí me permite reaccionar, que si yo voy cruzando una calle y yo veo que se aproxima un vehículo rápido, entonces yo no me quedo ahí parado, porque yo siento ese estrés que me lleva a moverme. Ese es un estrés natural y esperado. Y la ansiedad está acompañando ese estrés, porque entonces la ansiedad se representa en la aceleración del corazón, se acelera, claro, el ritmo cardíaco, empiezan a sudarme las manos y yo me muevo. Ahora, cuando ese estrés se prolonga por mucho tiempo, o cuando esa ansiedad se prolonga por mucho tiempo, puede desencadenar múltiples y negativas consecuencias para nuestra salud. Vamos a desarrollar un poco lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, y a tocar las conductas suicidas para que entendamos cuáles son esos riesgos en los que nosotros podemos estar. Porque claro, yo estoy hablando de los duelos, yo estoy hablando de las pérdidas, pero a mí me ha costado mucho. Entonces, ¿cómo voy a hacer? No busco ayuda, no hablo, no digo, no implemento las acciones que me recomiendan cotidianamente que debo hacer para poder mejorar mi condición de vida, y termino enfermándome, y enfermándome mucho. Al final les voy a dar algunas cifras que nos van a mostrar cómo se están viendo afectados muchas personas con relación a esto que estamos viviendo, por esta crisis que estamos viviendo. Pero son afectaciones que no se generaron de un momento a otro como varita mágica, muchas vienen de antes. Y por eso les hablaba, cuando nosotros no logramos elaborar duelos, porque es que eso es un aprendizaje, eso es un proceso de crecimiento. Cuando nosotros no lo logramos, se nos empiezan a acumular, y eso es lo que cargamos. Además de esas emociones, eso es lo que cargamos. Duelos no elaborados, esa incapacidad de soltar y de actuar. Tenemos múltiples factores de riesgo, y dentro de esos factores de riesgo aparecen las características personales. Por ejemplo, yo soy una persona que no soy capaz de expresar lo que siento. Aprendí que el que se enamora pierde, que entonces es mejor no demostrar. Aprendí a desconfiar, porque es que los demás lo que hacen todo el tiempo es abusar de mi bondad. Entonces nos empezamos a encascarar como la tortuga, a meter dentro de ese cascarón, y ese no expresar termina explotando como la olla a presión o como la olla universal. ¿Qué pasa con esa olla universal cuando le tapona la válvula? Termina explotando. O yo soy una persona que soy muy acelerada, no me gusta parar, no me gusta sino trabajar, trabajar y trabajar. Esas son formas de evadir la realidad. O soy una persona que todo el tiempo estoy pensando qué hacer para el otro, y no dejo espacio para mí.
y eso hace parte de algo que podría estar relacionado con depresiones encubiertas. Ahorita se los amplío. O sea, hay características personales que se convierten en factores de riesgo. Personas con rasgos depresivos, personas con rasgos ansiosos, personas con consumos de sustancias psicoactivas o con otras adicciones, que se pueden convertir en factores de riesgo para que hoy en día se amplíen las posibilidades de estar sufriendo algún problema emocional o mental a razón de lo que estamos viviendo. Los antecedentes personales y familiares. Una cosa son las características, otra cosa es si a mí antes me ha dado un cuadro depresivo, si a mí antes me ha dado un cuadro de ansiedad, una crisis de ansiedad, si yo he tenido alguna dificultad en términos emocionales que hoy se pueda detonar nuevamente, pero principalmente cuando esos antecedentes pesan, cuando no han tenido tratamiento. Hay personas que hace muchos años vivieron una crisis de ansiedad, la pasaron, fue muy dura, pero nunca buscaron ayuda. Hoy en día están más susceptibles de que se detone una crisis de ansiedad con todas las consecuencias que esto puede tener. Y en los antecedentes familiares nos referimos cuando, por ejemplo, dentro de las familias son personas que tienen familiares que hayan sufrido trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, consumos abusivos de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias o comportamientos agresivos. Todo eso se puede transferir a partir de la información genética, viene por herencia genética o por el ambiente, lo vamos aprendiendo. Las condiciones antes de la crisis, que se los mencionaba ahorita, ¿cómo estábamos? De pronto ya veníamos con una incertidumbre financiera en el negocio, de pronto veníamos con un malestar con nuestra pareja. ¿Qué nos pasaba antes de la crisis que puede detonar en este momento algún suceso de enfermedad, alguna dificultad? Los cambios inesperados, y estos pues en este momento los tenemos a montón. Muchos cambios inesperados, el no poder, el simple hecho del deber estar en la casa, cuidándonos, no poder salir a compartir con las personas con las que antes compartíamos, no poder ver a la familia. Yo en estos días hacía la reflexión, caramba, voy a pasar por lo menos un año sin poder estar en una reunión familiar con mi familia materna, que es con quienes más nos reunimos. Y es una familia muy numerosa. En la casa de mi mamá fueron 15 hijos, no todos con descendencia, pero ya pueden empezar a hacer cuentas, 70 y pico en nietos, ya vamos en bisnietos y un montón de gente, contamos más de 150 personas. En un año nosotros no podemos, o en más, no podemos volvernos a reunir. El hecho de estar trabajando en casa, pero no vernos, no abrazar, no saludar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Esto para empezar por los cambios que podrían ser menos relevantes en términos de impacto en cuanto a lo económico, en cuanto a lo afectivo, todo lo que a nosotros nos puede estar cambiando, porque efectivamente los cambios son muchos. Entonces, esos cambios inesperados, y esta crisis fue inesperada para todos. Entonces, vamos pensando qué características o qué factores de riesgo puedo tener yo que me pueden estar afectando y que me pueden poner en riesgo de tener un problema en cuanto a mi salud mental. Y recuerden, la salud mental no está sola por allá aparte de la salud física. La salud mental está relacionada con mi integralidad, porque no somos la sumatoria de partes, somos una integralidad. Entonces, si emocionalmente no estoy bien, integralmente no estoy bien, físicamente voy a tener dificultades, y por eso lo importante, y al final les voy a dar algunas clavecitas de qué hacer si de pronto identifico que me estoy viendo afectado un poco o mucho con esta situación que estamos viviendo. Y el último de los factores de riesgo que les quiero mencionar son las adicciones, los consumos abusivos de alcohol, de marihuana o de otras sustancias psicoactivas que pueden estarse representando ahora con cambios.
Un adicto que no tiene con qué consumir o dónde comprar su sustancia de adicción. En el caso de las ilegales, anoche veía que hasta los narcotraficantes se están viendo afectados por la pandemia. Paradójico es, pero así se está registrando. Entonces, un adicto que no tiene cómo comprar su gramo de perico, de cocaína, su cigarrillo de marihuana. Entonces, dentro del hogar, hay que tener en cuenta, dentro del hogar hay muchas sustancias que pueden utilizarse como drogas y son de venta legal. Entonces podemos empezar a tener también esa combinación de consumos con otras sustancias que tenemos dentro del hogar y que ellos van a utilizar para suplir esa necesidad de consumo. O lo más común, estamos desparchados, como decimos coloquialmente, entonces sentémonos a tomarnos una botellita de aguardiente, 1 litro de aguardiente, la garrafa, y si eso se nos vuelve reiterativo, es un factor de altísimo riesgo para que nosotros empecemos a tener una problemática grande. O como lo mencionaba en los videos que hemos venido haciendo de bitácoras de vida, los síndromes de abstinencia. Los síndromes de abstinencia que están relacionados con los abusos o de drogas, legales o ilegales, o de conductas adictivas, por ejemplo, las personas que son adictas al juego, que todos los días se la pasaban en el casino o en el bingo y que ya no pueden estar en esos espacios, pueden estar generando ese síndrome de abstinencia. Vamos a mirar entonces qué es la ansiedad, pero importante también un poquito de agua para poderme hidratar. Importantísimo que estemos tomando mucha agua, 1, porque es saludable, y 2, porque nos ayuda también a mejorar las condiciones de nuestro cuerpo. ¿Qué es la ansiedad? Les anticipaba ahorita que la ansiedad tiene un aspecto de normalidad o naturalidad, y es que nos ayuda junto con el estrés a escapar de peligros potenciales. No se los nombraba así, pero les ponía el ejemplo del carro, a escapar de peligros potenciales y a que nosotros podamos reaccionar ante situaciones que pueden afectarnos. Pero cuando la ansiedad empieza a traspasar esos límites, entonces ahí es cuando nosotros nos sentimos que las cosas no están bien y que las situaciones que estamos viviendo pues nos empiezan a afectar demasiado. Y la ansiedad es esa respuesta mental, emocional y física producto de una situación que nosotros consideramos peligrosa. Imagínense algo que a ustedes les dé miedo. Yo, por ejemplo, le tengo muchísimo miedo a 2 cosas, las alturas y los ratones. Y sobre todo las alturas es algo que yo no he podido trabajar. Claro que nunca he tenido una crisis de pánico, pero con las alturas yo no he podido. Lo máximo que yo he podido hacer con las alturas es tirarme en parapente, que me pareció súper bacano, pero yo no puedo sentir que estoy libre ante un precipicio y eso me pone a sudar. En este momento que me lo estoy imaginando, yo ya siento que mis manos están sudorosas y un poco de palpitación. Imagínense ustedes a qué le tienen miedo y cómo se sienten cuando están enfrentando esa situación, esa cosa o esa persona a la que le tienen miedo. Eso es una reacción de ansiedad. El cuerpo reacciona. Los pensamientos vienen automáticamente. Se nos nubla la mente, pero los pensamientos automáticos negativos son inmediatos. Y el cuerpo en esa reacción empieza a sudar, empieza a sentir palpitaciones, el corazón se acelera. Hasta cierto punto eso puede ser esperable, natural, pero la dificultad empieza cuando esos síntomas son duraderos. Una cosa es que, por ejemplo, ahorita que estaba haciendo el ejercicio con ustedes de imagínense algo que les da miedo y yo pensé en la altura y entonces para poder hacer el ejercicio me ubiqué en un punto muy alto y empezaron mis manos a sudar. Natural porque me dan miedo las alturas, me puse ansiosa, pero otra cosa es que el efecto durara y que yo no fuera capaz de continuar esta bitácora contándoles a ustedes en qué consiste la ansiedad y yo tuviera que interrumpir. Entonces, son efectos duraderos. Cuando la ansiedad es problemática,
efectos duraderos, que me quede todo el día con esa sensación, que yo ya no sea capaz de hacer nada más, de pensar en nada más, porque las piernas me tiemblan, las plantas de los pies siento como si se me encalambraran, porque el corazón se me pone como si ya me fuera a dar un infarto, sentir que ese peligro me atrae. Todas esas sensaciones desagradables, cuando son duraderas, empiezan a marcar ese peligro que nosotros podemos tener ante una situación que nos genera mucha ansiedad. ¿Con qué frecuencia sentimos esos síntomas desagradables? Una cosa es que duren, pero a mí eso me da cada año, cada 2 años, muy rara vez en la vida me ha dado. Otra cosa es que duren y que además sean muy frecuentes. Y con esa frecuencia, entonces, que aparezcan en situaciones no que yo me sienta en peligro, en el caso mío, ya no cuando pienso o veo un precipicio muy alto, o nunca me pude ver límite vertical, sino en cualquier situación, en cualquier momento, porque ya vienen a la cabeza esos pensamientos, voy a estar en peligro, voy a estar en peligro, voy a estar en peligro, no sé qué hacer con mi vida. Y cuando van impidiendo la realización de actividades. Entonces, yo no voy a salir a la calle porque si encuentro un andén muy alto, yo voy a entrar en pánico, entonces mejor no salgo. Yo no salgo a la calle, yo no voy a ir a trabajar porque me da mucho miedo. Viví una situación de atraco y siento que en cualquier momento me van a atracar. Y se me viene a la mente ese ejemplo. Es muy normal que vivamos esos episodios de estrés y de ansiedad cuando hemos vivido una situación traumática. Quienes hemos sufrido un atraco a mano armada y todo, lo hemos vivido. En los días siguientes estamos un poquito nerviosos, nos da miedo salir a la calle, como cuando yo sufrí esa situación fue los amigos de lo ajeno llegaron en una moto, pues entonces yo en esas primeras semanas de pronto sentía que se me arrimaba una moto y yo me azaraba, como decimos coloquialmente, yo me asustaba. Claro, era normal porque acababa de pasar por un evento traumático, pero esa situación no me quedó. Yo he podido seguir haciendo mi vida, entonces ahí está la diferencia, la durabilidad, la frecuencia, que aparezcan en las situaciones menos inesperadas o poco estresantes y que me impidan actividades cotidianas, salir a trabajar, salir a estudiar, hacer lo que yo normalmente podría hacer dentro o por fuera de la casa, que yo ya no quiera compartir en familia, que yo de pronto le tenga miedo a salir a la calle, a los espacios abiertos. Hay múltiples múltiples tipos de ansiedad. Entonces, yo no voy a ampliarlos porque lo importante de este espacio es que conozcamos qué es la ansiedad en términos generales y que identifiquemos si lo estamos viviendo en este momento, si alguien que está a nuestro lado lo está viviendo, para que vayamos mirando qué hacer. Porque esto no es un juego. Y algo que se me pasó decirles en el principio, las enfermedades mentales, que no todas las enfermedades mentales tienen que ver con un trastorno. Yo puedo tener una enfermedad mental que me dure unos días, pero mejorarme y salir adelante, vivir una crisis de ansiedad, vivir un cuadro depresivo, puede ser igual que tener una enfermedad prolongada física, pero recuperarme, diferente a tener un trastorno. Entonces, las enfermedades mentales han sido muy estigmatizadas. Y muchas veces nosotros dejamos de atender estas situaciones con estos síntomas que se van presentando porque creemos que son bobadas, creemos que esos son mimos de las personas que lo están experimentando, que eso se le pasa con el tiempo, tómese un guarito y eso se le va, porque tendemos a querer manejar la ansiedad con excesivo consumo de alcohol, por eso el riesgo de las adicciones, o con el excesivo consumo de comida. Y es muy normal. Ayer nada más me daba cuenta que una de las empresas más famosas, productoras de cositas ricas, dulces de Antioquia,
ponquecitos y todas esas cosas, ha duplicado su producción en esta época de cuarentena, porque estamos mecateando más, porque la ansiedad nos lleva a comer dulce. Y el dulce nos ayuda a regular la ansiedad. Pero junto con esto, ¿qué se nos va? Que entonces nosotros vamos a tener problemas de diabetes si no nos cuidamos, o de obesidad, o si tenemos de pronto colesterol y triglicéridos, pues entonces los vamos a afectar. Por eso es importante que sepamos cuándo es que estamos ansiosos para poder regular esa ingesta acelerada de comida, pues que comamos mucho o que estamos bebiendo mucho. Ya les mencionaba ahorita algunos de esos síntomas de la ansiedad. En términos corporales podemos identificarlo como palpitaciones, opresión en el pecho, respiración agitada cuando estamos en las crisis predominantemente, tensión muscular. No necesitamos tener una crisis de ansiedad para empezar a sentirnos con la musculatura muy tensa, a no dormir, a tener problemas para conciliar el sueño, o a dormirnos y a mitad de la noche despertarnos y pensar y pensar y pensar y tener pensamientos muy negativos, sentir que nos estamos enloqueciendo, que algo malo nos va a suceder. La sudoración, que eso sí no falta, la sudoración excesiva, los malestares digestivos, que de pronto empecemos a tener problemas estomacales, que tengamos estreñimiento, que tengamos diarrea. En cuanto al emocional, vamos a tener de pronto mucha irritabilidad, nos vamos a enfadar, nos vamos a enojar por nada. Y esos pensamientos automáticos de los que yo les hablaba ahorita que se vienen son pensamientos muy negativos, muy pesimistas, del tipo de los que estamos viendo en la pantalla. No voy a poder soportarlo, esto es horrible, me dará un infarto, me voy a enloquecer, es lo peor que me ha pasado, no voy a ser capaz de salir de acá, esta crisis nos va a arruinar a todos, esto es un castigo divino. Bueno, cantidades de pensamientos automáticos que se nos van a venir encima cuando estamos atravesando por la ansiedad. ¿Qué pasa cuando se prolongan los niveles de estrés o los niveles de ansiedad? Que no solamente hay riesgo de enfermedad mental, emocional, sino también física. Cuando nosotros no somos capaces de controlar esos niveles de ansiedad, esos niveles de estrés, vamos a tener fallas en nuestros sistemas. Por ejemplo, fallas cardíacas, fallas digestivas, fallas renales. Entonces, ojo, importante ponerle mucho cuidado a esto que podemos estar viviendo o que yo estoy, a partir de lo que les estoy contando, que yo estoy detectando en alguien con quien estoy viviendo. Finalmente, lo que nosotros queremos con la ansiedad o a través de la ansiedad o para controlar la ansiedad mejor es querer evitar todas esas cosas que a nosotros nos dan miedo. Por eso evitamos salir a la calle, por eso evitamos vernos con ciertas personas o evitamos animales o evitamos cosas y eso nos va afectando y dificultando la cotidianidad. El desempeño laboral, el desempeño académico, el desempeño social, el no querer relacionarnos con la familia, con los amigos. Y ya se los había mencionado, el estar más irritables. Ahora, quiero que si tienen preguntas las vayan haciendo porque mis compañeras están muy pendientes de sus reacciones en el Facebook y ellas me las van a ir pasando por el interno para que las vayamos revisando al final si de pronto hay alguna inquietud. Lo otro de lo que yo les mencioné que quería hablarles es de la tristeza. Y no es igual estar triste a estar deprimido. Lo que pasa es que depre es la palabra que utilizamos cotidianamente cuando amanecemos tristes, cuando amanecemos con el ánimo bajito. Y es natural, es normal. Nosotros todos los días no tenemos que amanecer de la misma forma. Y a veces hay situaciones, por ejemplo, un duelo que nos puede generar mucho dolor, mucha tristeza, ese estado de depresión dentro del duelo que no es un trastorno de depresión. A veces por cualquier circunstancia podemos amanecer tristes, pero no depres, porque esa diferencia que hay entre la tristeza y la depresión es que la tristeza es pasajera.
Yo puedo amanecer triste, pero en el transcurso del día mi ánimo se va levantando. Voy mejorando de ánimo, me río y bueno, ya se me va olvidando la situación. Pero cuando yo estoy depre, esos sentimientos, esa tristeza, ya se empiezan a combinar con desmotivación, con desesperación, con ver ese túnel sin luz al final del camino. Entonces nosotros cuando estamos depres, lo podemos medir si hemos pasado al menos 2 semanas con estos síntomas que vemos en pantalla, sentimientos de tristeza, desánimo, desmotivación, desesperación, más de 2 semanas. Que yo no quiera salir a trabajar, que llore con facilidad, que no quiera hacer las actividades que antes me emocionaban hacer, compartir con las personas que antes me gustaba compartir. Dentro de los estados depresivos es muy normal que se duerma mucho. A diferencia de la ansiedad, en la que el sueño se afecta porque se nos puede ir el sueño pensando tanto, en la depresión puede ser que nosotros durmamos mucho, como una forma de evadir la realidad para no sentirnos tan tristes, tan mal. Pero también puede pasar que llegue el insomnio con la depresión. También tenemos algunas características de la depresión. Llanto sin motivo. Me miraron y ya lloré. Me cantaron una canción de amor y lloré de tristeza, no de felicidad, sino de tristeza. Cualquier circunstancia que aparentemente no sea motivo de llanto, pero que yo llore frecuentemente, es un motivo de alerta. Yo no quiero que tomen esto como una lista de mercado. Llora frecuentemente, entonces está deprimido. No, hay que analizarlo bajo una correlación de detalles, pero sí es importante que vayamos identificando. El sentimiento de soledad. Por más rodeado que estemos de personas, el sentirnos solos, el sentir que no tenemos a alguien importante o significativo, o sentirnos vacíos. Esa soledad está muy relacionada no con el acompañamiento físico, sino con ese sentimiento de vacío. Aparecen también los pensamientos negativos, el sentir que la vida no vale nada, el sentir que no vamos a ser capaces de seguir adelante, que no vale la pena vivir. Los fallos en la memoria y en la atención. Es muy normal que cuando estamos atravesando una depresión o estamos iniciando una depresión, empecemos a tener fallos en la memoria, que se nos olviden cosas tan elementales como dónde dejé las llaves que tengo en la mano, o que no estemos prestando atención cuando estamos en medio de una conversación. Cosas mínimas como esos fallos de memoria o de atención pueden a nosotros marcarnos la pauta para decir, alguien que está a mi lado está en riesgo, o yo mismo estoy en riesgo, porque puede estar atravesando una condición relacionada con un cuadro depresivo. La autoestima se baja al piso. Siento que no valgo nada, siento que todo lo que hago está mal hecho, que soy lo peor que ha parido la tierra. Y son sentimientos reales, no son inventos de la persona que lo vive. Quienes han padecido cuadros depresivos, trastornos de ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones, dan fe de lo difícil que es atravesar por estas situaciones. ¿Se pueden prevenir? Claro, y por eso estamos acá, contándoles en qué consisten para que se identifiquen de forma temprana. La desmotivación, que ya se los mencionaba, el no querer salir de la casa, el no querer juntarnos con las personas que antes nos juntábamos, y la pérdida del sentido de la vida, que también ya se los mencionaba. Hay una variación de la depresión y de la depresión encubierta. No todas las depresiones son fácilmente observables por las características que yo les acabo de mencionar. Hay una depresión que es encubierta y es esa depresión de esas personas que todo el tiempo están súper bien, que no se permiten estar nunca mal.
No hay nadie tan bueno, tan bueno, tan bueno que no tenga algo malo, ni alguien tan malo, tan malo, tan malo que no tenga algo bueno. Aprendí yo alguna vez y lo mismo aplica con esto. Cuando una persona siempre está bien, no se permite estar mal, nosotros podemos juntarlo con otras características y decir, esto sí será así. Entonces, primera característica es personas que siempre están disponibles. Póngame a hacer lo que sea, yo le hago lo que sea, tienen un positivismo exagerado. Una cosa es ser positivista realista y otra cosa es ser positivista exagerado, positivista que no dimensiona la realidad, que fantasea. No está con principio de realidad, sino que más bien fantasea. Entonces, característica primera. Disposición para todos, ellos son los primeros, necesitan quien reviente una piñata, ellos están ahí, necesitan quien levante un carro, ellos están ahí, positivistas y dispuestos para lo que los necesiten. Están siempre buscando actividades, se centran en estar activos. Para ellos el no tener algo que hacer es un motivo de mucha frustración, por eso son tan disponibles, porque ellos necesitan tener su mente ocupada para no centrarse en lo importante, en lo fundamental, que en este caso es esa sensación de vacío, esa soledad que pueden sentir. Tienen problemas de sueño, aunque ellos no lo demuestren, son personas que no duermen bien, no tienen un sueño reparador, no duermen suficientes horas al día, les cuesta mucho conciliar el sueño, no duermen mucho como sucede en algunos casos de depresión franca porque ellos están activos todo el tiempo buscando qué hacer, pero tienen problemas de sueño. Los hábitos alimenticios están descontrolados, personas que de pronto coman mucho, muy seguido, con mucha ansiedad, porque están tratando de llenar ese vacío y esa sensación desagradable que sienten en su interior con la comida. Pueden incluso en algunos casos empezar a tener problemas digestivos y relacionarse con trastornos alimenticios. El consumo de alcohol, empiezan a refugiarse en el alcohol, el consumo abusivo de alcohol o de algunas otras prácticas como el juego patológico. O sea, sus comportamientos tienden a ser compulsivos, sin ser capaces de parar, y van perdiendo la motivación. Ellos necesitan estar ocupados, necesitan tener que hacer, pero van perdiendo la motivación. Ya acá, hasta acá, hemos estado hablando de ansiedad. ¿Qué son cómo podemos ir identificando la ansiedad? ¿Qué podría ser una ansiedad problemática? Hemos hablado de la depresión, cómo podemos identificar la depresión. Yo no les hablé de los trastornos de ansiedad de agorafobia, de claustrofobia o de las fobias, ni de la ansiedad generalizada, ni de la ansiedad por separación, porque se nos iría otro capítulo. Pero sí, por lo menos que ustedes conozcan las generalidades. Igual en la depresión, yo no les hablé si es depresión mayor, si es una distimia, si es una depresión leve. Simplemente identificar cuándo podríamos nosotros estar padeciendo una depresión o cuando alguien que nosotros queremos puede estar padeciendo una depresión. Altísimo riesgo en este momento. Podemos perder muy fácil las ganas de vivir con esta crisis. Y esto lo conecto con la conducta suicida. Muchas veces las conductas suicidas pasan inadvertidas. Muchas veces no nos damos cuenta que algo está sucediendo hasta que se llega al acto suicida. Y el acto suicida es el último momento dentro de esa cadena de conductas suicidas. Para que entendamos un poquito cómo funcionan las conductas suicidas, he traído esta pirámide que la tomé de una presentación que nos hizo el doctor Eric García Pérez, psiquiatra. Nos la hizo el año pasado en una capacitación excelente que tuvimos con él. Y esta pirámide nos muestra gráficamente cómo se va conduciendo la conducta suicida. Hay un primer nivel que es la ideación de muerte. La ideación de muerte no necesariamente, o la idea de muerte, perdón, no necesariamente
es el deseo de querer quitarme la vida, pero sí es el deseo de, sería mejor morirme. ¿Yo para qué voy a vivir tanto? De pronto conocen alguna persona que lleva muchos años diciendo eso, yo me quiero morir, yo no veo la hora de que mi Diosito me lleve, yo esta vida tan sufrida que tengo, ¿para qué? Una cosa es esa idea de muerte, que podría ser el primer peldaño en esta pirámide de lo que son las conductas suicidas. En el segundo nivel encontramos la ideación suicida. Ahorita se las voy a describir más claramente. En el tercer nivel encontramos el plan suicida o la planificación suicida. En el cuarto nivel encontramos el intento suicida y en el quinto nivel el suicidio. El suicidio es quizá el hecho más lamentable dentro de las afectaciones a nuestra salud mental. Por cada suicida hay por lo menos calculados 20 intentos de suicidio. En este momento en Colombia tenemos aproximadamente 6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso es una cifra alta y lamentable, porque son pérdidas de años productivos, son pérdidas, pero productivos no tanto lo referimos a cuánto hace laboralmente, cuánta mercancía produce, sino esa productividad de afecto, esa productividad en la relación familiar, esa vida que puede aportar mucho a la existencia de los demás. Entonces, ya les ilustré un poquito lo que es la ideación de muerte, unos ejemplos. Me quiero morir, ojalá me llegara la muerte. Y dentro de la ideación suicida podemos tener pensamientos como la solución será quitarme la vida, ya es la diferencia. Una cosa es que yo me quiera morir y esté esperando a que Dios haga algo para que yo me muera. Otra cosa es que yo ya diga, lo mejor o la solución sería quitarme la vida. Así dejo de ser un problema para mi familia. Ya no aguanto más. Ya ahí hay una idea de que la muerte propia, causarme mi propia muerte, puede ser una solución a esas circunstancias que yo estoy viviendo que pueden ser muy dolorosas. Y esto puede aparecer en personas que están padeciendo trastornos de ansiedad desde hace tiempo, personas que están padeciendo trastornos depresivos, personas que tienen consumos abusivos de drogas, porque muchas veces esos consumos abusivos se mezclan con otras patologías. Las adicciones son una enfermedad. Entonces se mezclan con otras enfermedades, que puede ser ansiedad, puede ser depresión o puede ser esa combinación entre ambas, porque una persona puede tener condiciones de ansiedad y también condiciones de depresión. Puede ser un cóctel bien doloroso. El plan suicida es cuando yo ya paso de esa idea, yo me quiero morir, yo me quiero matar, a yo voy a hacer algo y empiezo a mirar cómo lo puedo hacer. ¿Cuál puede ser la forma más letal? Hay personas que dentro de este plan suicida incluso llegan a mirar qué puede doler menos y qué puede ser más letal, cómo pueden morir de una vez y no quedar por ahí con un suicidio fallido. Lamentablemente eso sucede. Puedo hacerlo así, ya tengo el lugar, ya tengo la fecha, ya calculé, aunque ojo, que no todos los suicidios son planeados con tiempo. Muchas veces es en cuestión de horas, en cuestión o de un día para otro o bajo el efecto de una sustancia psicoactiva. Ya, estados alterados, algo pasó, se vino la situación que me está detonando mi ansiedad, mi problemática, lo pensé, lo planeé, lo actué. Y el intento de suicidio, que ya es ese acto que se logra comprobar que no es accidental. Muchas veces los suicidios o los intentos de suicidio pasan inadvertidos porque no hemos visto esas señales anteriores. Y frente al suicidio hay muchos mitos, que los suicidas quieren llamar la atención, que el que amenaza con suicidarse es porque no lo va a hacer, hay cuántas creencias ustedes
hayan escuchado. Y realmente, si algo hemos aprendido nosotros acá en Otro Rumbo Fundación, y nos lo reforzaba el doctor Eric García en ese espacio tan maravilloso que tuvimos con él el año pasado, y lo hemos comprobado con las personas que hemos atendido, una persona, si no recibe atención dentro de esta cadena de conductas suicidas, es una persona candidata a tener un suicidio efectivo. Y puede fallar su suicidio, su intento de suicidio y querer repetirlo. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Esta es una ruta de atención al suicidio. Yo sé que no la van a ver porque está muy pequeña, pero igual la quise dejar en la presentación para que tengamos esa imagen. Y es que, ¿quiénes se pueden enterar de una conducta suicida? Yo ya les hice el recorrido de qué son las conductas suicidas. ¿Dónde nos podemos enterar de una conducta suicida? En el colegio, en la casa, en el lugar de trabajo. Entonces, es importante hablarlo, es importante saberlo. De suicidio hay que hablar. Muchas veces los suicidios no se reconocen. Ahorita les decía, muchos suicidios pasan inadvertidos porque creemos que son accidentes o porque preferimos pensar que son accidentes y no atendemos. Y el riesgo para la familia de un suicida es más alto de que se repita una conducta suicida dentro de su familia. Entonces es importante hablar de suicidio, reconocerlo, identificarlo. Cuando lo tenemos identificado, entonces, si es una idea de suicidio, ir a las entidades donde podemos buscar ayuda, ir al hospital, buscar una cita médica, ir a la EPS, porque tenemos derecho dentro del POS, y ahorita lo vamos a mirar, de esa atención en salud mental. Tenemos derecho a buscar esos puntos de auxilio dentro del municipio, de la ciudad donde nosotros vivamos. Las secretarías de salud son un punto de referencia clave para poder buscar esas ayudas. Cuando estamos hablando de intentos de suicidio, entonces ya sí hay que actuar de una manera diferente. Un intento de suicidio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O llamar a bomberos, o llamar a la policía, o llamar al hospital para que se auxilie o se ayude a esa persona si todavía no lo ha hecho, no ha cometido el acto, si lo vemos que está colgando de un muro pero todavía no se ha tirado, o para que lo persuada o para que lo atienda cuando ya ha cometido el acto. Pero es importante que nosotros activemos la ruta. No es llamar a los vecinos, vengan que es que fulanito se va a hacer algo, no, llame de una, bomberos, policía o hospital, porque es importante tener en cuenta que segundos cuentan dentro de salvar la vida o no de una persona, pero tampoco nos sintamos culpables si no logramos llegar a tiempo. No nos sintamos culpables. Hagámonos responsables de los que están a nuestro alrededor y aprendamos en este momento que pueden haber señales y qué tipo de señales podemos identificar. En este momento no se las menciono porque, bueno, ya se nos está cortando mucho el tiempo, ya nos estamos pasando de tiempo, pero sí es importante que sepamos que las conductas suicidas van más allá del acto que lleva a la persona a intentar suicidarse, a intentar acabar con su vida. Entonces ya sabemos que podemos buscar ayuda en las entidades estatales y que principalmente cuando se trata de ideación suicida, buscar ayuda en nuestra IPS, en nuestra EPS, en la Secretaría de Salud. Cuando es un intento de suicidio, entonces de una, bomberos o policía, y empezar. Ellos van a activar esa ruta para poder hacer la atención. Cada municipio, cada ciudad tiene sus rutas. Entonces, consulten en las páginas oficiales de cada municipio o de cada departamento que existen tanto la ruta de atención en salud mental como la ruta de atención en la conducta suicida, la ruta de atención a víctimas. Entonces es importante que lo hagamos. Vamos a mirar unas cifras, ya vamos finalizando. Vamos a mirar unas cifras en relación a la salud mental. En 2017 se encontraba que 1 de cada 10 personas en Colombia había sufrido un trastorno mental o sufría un trastorno mental. 2017, sin que se viniera la crisis del coronavirus. ¿Por qué les voy a acentuar esto?
porque es que, vuelvo y les reitero, la crisis del coronavirus puede estar afectando muy gravemente la salud mental de una gran cantidad de la población. En este momento, podemos estar diciendo que 1 de cada 5 personas puede estar teniendo problemas de salud mental con relación a la crisis del coronavirus. 4 de cada 10 jóvenes en Colombia han sufrido algún tipo de violencia en su niñez y en su adolescencia. El incremento del consumo de drogas y el consumo temprano de drogas va generando riesgos, ya se los mencionaba. En los últimos 20 años la salud mental de la población colombiana se ha ido deteriorando. Nos estamos enfermando más en términos mentales y emocionales. Ya se los mencionaba, a causa del COVID, 1 de cada 5 personas podemos estar sufriendo problemas con nuestra salud mental. Y la ansiedad y la depresión son los más prevalentes, no solamente ahora por lo del COVID. Hasta antes de la pandemia ya estábamos identificando que en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, la ansiedad y la depresión son de las enfermedades que más están afectando nuestra salud mental e integral. Tenemos derecho. En el plan obligatorio de salud en Colombia, tenemos derecho. Todos quienes tenemos la cobertura en salud, sea por el régimen subsidiado, sea por el régimen contributivo, tenemos derecho a hasta 30 atenciones en salud mental. Esto incluye atenciones psicológicas, atenciones psiquiátricas, atenciones neuropsicológicas, lo que necesitemos. Es un derecho que tenemos, las EPS no nos lo pueden negar. Y otro dato importante, estas 30 atenciones son para cualquier situación que nosotros podamos tener, una depresión, una ansiedad, pero si estamos hablando de víctimas de violencias, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia por el conflicto armado o los consumos de sustancias psicoactivas, tienen otro número de atenciones que son más allá de 30. Entonces, esto varía, pero lo mínimo que nosotros podemos recibir en el año o debemos recibir en el año son 30 atenciones para que lo tengamos presente. Obviamente con las limitaciones que tiene el sistema de salud, pero es importante que conozcamos nuestros derechos. Ahora, si después de todo esto que les he ido contando, ustedes consideran, reconocen que necesitan ayuda, no duden en buscarla, porque la atención a tiempo hace la diferencia. Yo puedo estar teniendo unos síntomas que me hagan pensar que yo tenga una depresión, pues yo no me puedo quedar sentada esperando a que aparezca la depresión. ¿Yo qué debo hacer? Por mi salud, por mi bienestar, para poder alcanzar una vida lo más saludable posible, lo más feliz posible, lo más larga posible. Busco ayuda. Porque esas crisis de pánico, esas crisis de ansiedad que se pueden convertir en crisis de pánico, esos trastornos o esos cuadros depresivos, cuando no se atienden a tiempo, pueden desencadenar, ya se los dije, lo más terrible que puede ser una conducta suicida. Y puede haber mucho sufrimiento. No todos van a decidir suicidarse, pero puede haber mucho sufrimiento. Este es el mensaje con el que quiero que quedemos. Es posible mantener las ganas de vivir. No dejemos que la crisis nos quite las ganas de vivir. Si identificamos que tenemos dificultades, busquemos ayuda. Si identificamos que hay algo que podemos hacer por nosotros y que hay alguien más que nos puede ayudar, busquemos ayuda. Ya sabemos, el sistema de salud lo está proporcionando y lo debe proporcionar a partir del plan obligatorio de salud. Pero también hay entidades independientes y entidades privadas. Estamos nosotros como Otro Rumbo Fundación que ofrecemos ese tipo de atenciones y creemos que es posible mantener las ganas de vivir. Recuerden nuestro propósito que se los mencionaba al principio. Nosotros queremos inspirarte a experimentar plenamente tu existir, acompañándote a descubrir que siempre hay otra forma de ver la vida, que estoy muy mal, sí, pero la vida es de momentos
y es de buscar las oportunidades y es de cambiar la forma de pensar. Recuerden la historia de la vaquita, la familia que le echaron a rodar la vaquita, pensaron que era lo peor que le había pasado, pero no fue lo peor. A partir de ahí ellos se vieron obligados a desarrollar otras propuestas de conseguir sus recursos. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta estas recomendaciones que yo les quiero dejar. Exterioricemos lo que sentimos. Reduzcamos los niveles de estrés. A veces lo que hacemos es cargarnos de trabajo, cargarnos con nuestros pensamientos positivos, con nuestros pensamientos negativos, y nos estresamos y nos estresamos y nos estresamos, no expresamos y terminamos colapsando, terminamos reventando. Alimentémonos bien, cuidemos nuestra alimentación, no queramos matar la ansiedad todo el día comiendo dulce y dulce y dulce, no, una alimentación balanceada. Recuerden que somos seres integrales y en esa integralidad la alimentación juega un papel fundamental. Comamos bien, comamos balanceado, comamos a las horas, no tengamos largos periodos de ayuno. No, es que para yo no engordarme, entonces desayuno a las 10, como a las 3 y por allá un vasito de agua con pan a las 7 de la noche. Esos periodos de ayuno tan largos son innecesarios y demasiado dañinos para nuestra salud integral. Realicemos actividad física. En la actividad física nosotros liberamos niveles de estrés. En la actividad física nosotros permitimos que nuestra plasticidad cerebral vaya generando hormonas beneficiosas para nuestra salud y que vayan regulando los niveles de cortisol que nos afectan tanto. Cortisol es la hormona que detona los niveles de estrés, pues en niveles necesarios, importante para nuestra supervivencia, pero cuando es todo el tiempo genere cortisona, pues nos terminamos enfermando y ya les hablaba de eso. Dormir en promedio 7 horas al día, no es saludable dormir menos. Dormamos en promedio 7 horas al día para que podamos tener mayor estabilidad. Hagamos relajación, hagamos meditación, implementemos estas tareas que nos pueden ayudarte a tener una vida más tranquila, a conectarnos con nosotros, a conectarnos con nuestra espiritualidad. Evitemos el consumo de alcohol, sobre todo de forma excesiva y frecuente. Alimentemos el espíritu o alimenta tu espíritu. La meditación y la relajación nos ayudan, pero si yo soy creyente, la oración también es importante dentro de ese alimento para el espíritu, esa conexión con Dios. Importantísimo compartir con las personas que amamos. Tenemos una oportunidad privilegiada en este momento. En nuestras casas puede que estén 1, 2 personas de las que amamos más profundamente en la vida, o estén todos. Pero tenemos una oportunidad privilegiada porque así sea obligados, estamos compartiendo con ellos. Entonces, ¿cuál es la calidad de ese compartir? Y lo último, encontrémosle el sentido y el propósito a nuestra vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos tiene en este momento vivos? ¿Y qué es lo que nos va a impulsar a salir de la crisis? No podemos dejar que la crisis nos quite las ganas de vivir. Por el contrario, es importante aprovechar esta crisis para renovar nuestras ganas de vivir. Y lo decía en el Facebook Live anterior, cuando hablábamos de esas 7 ideas para vivir en tiempos de crisis. Reinventarnos, ser creativos, aprovechar la oportunidad, como esa oportunidad de crear y crecer, pero elaborando ese duelo que necesitamos elaborar o esos duelos que necesitamos elaborar para poder superar las condiciones. Y esta frase de Viktor Frankl, ya ven que me encanta Viktor Frankl: vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo, siempre hay un para qué. Recuerden la primera frase: cuando hay situaciones que no podemos cambiar, somos nosotros los llamados a cambiar. Y esta hermosa frase de vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué.
Siempre tenemos motivos para vivir. Con esto, agradecemos a las entidades públicas y privadas que nos permitieron estar hoy con ustedes. Voy a dar un espaciecito, pues el retorno que yo tengo es de algunos segundos, entonces voy a dar un espaciecito si hay preguntas, si hay alguna inquietud que podamos resolver en este momento. Mientras tanto, voy a ir contándoles cuáles son las empresas y las instituciones que nos han permitido estar con ustedes. Voy a empezar de abajo hacia arriba. La Administración Municipal de El Peñol y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Agradezco profundamente a la doctora Cristina Ocampo, que ha dado ese voto de confianza, y a su lado la doctora Sorani Marín, alcaldesa del Peñol. Agradezco al concejal José David del municipio de Guarne, que nos ha estado acompañando desde hace varias semanas, dándonos el espaldarazo, compartiendo nuestras publicaciones. Y gracias a estas instituciones públicas nosotros hemos podido llegar cada vez a más personas con el mensaje que queremos llegar. Avanti, la inmobiliaria Avanti del municipio del Peñol, muchas gracias a la IPS Médicos del municipio de Río Negro, a la Asociación Mutual Acodema, a la Asociación Mutual Prevenservicios, a la Federación de Mutuales de Antioquia, a CONA Mutuales, que es la entidad en el entorno nacional. Y por último, pero no menos importante, una corporación hermosa del municipio de Granada, que se llama Granada Siempre Nuestra. Entonces, gracias a ellos hemos podido hacer difusión de este Facebook Live. Dentro de 15 días vamos a realizar otro Facebook Live porque, como les decía en un principio, la intención es que nosotros podamos seguir acompañándolos a través de la virtualidad. En 15 días vamos a tener otro Facebook Live. Con anticipación les vamos a contar el tema. Muy probablemente vamos a mantener este día y este horario de jueves a las 4 de la tarde, pero vamos a contarles con anticipación el tema del que vamos a trabajar este Facebook Live, y también escuchamos sugerencias de ustedes que nos están viendo y de quienes nos vean posteriormente, porque muy seguramente algunas personas van a poder ver la grabación que vamos a subir en YouTube y vamos a dejar en Facebook. Quienes nos vean posteriormente, pues también podrán sugerirnos temas para realizar nuestras bitácoras de vida a modo de Facebook Live. Quiero contarles que Otro Rumbo Fundación, en ese cambio que estamos haciendo, pues estamos ofreciendo las consultas de forma virtual por la necesidad de limitar la presencialidad. Estamos ofreciendo nuestras consultas de forma virtual. Queremos que todos echemos para adelante, y en esta oferta que les estamos haciendo, pues no vamos a descuidar que la economía nos está golpeando a todos, y que muy seguramente muchas personas que tienen esa necesidad de recibir atención psicológica, pues hace 1 o 2 meses tenían la capacidad de pagar nuestras tarifas plenas, pero hoy, por las condiciones económicas, no pueden. Nosotros vamos a subsidiar un 20% del valor de la consulta. Y para las personas que vengan de parte de las entidades que nos han respaldado con este Facebook Live y que desde antes nos han respaldado y con quienes hemos tenido convenios, que es el caso de la Asociación Mutual Acodema y de la Asociación Mutual Prevenservicios y de las demás entidades, pues nos vamos a vincular también. Ellos se van a vincular con un 20% de descuento. Entonces, nosotros como Otro Rumbo Fundación vamos a dar un 20% de descuento, y para quienes vengan de las entidades otro 20% de descuento. Importante, esto va a ser hasta el mes de mayo, porque queremos, como ha sido nuestro propósito, seguir acercando la salud mental a toda la población. Y no menos importante, recordarles nuestra línea Otro Rumbo, que es la línea de orientación gratuita. Ustedes en la línea Otro Rumbo tienen una duda, pueden escribirnos por WhatsApp, y ahí
las psicólogas que están pendientes de la línea van a contestarle, van a contarles qué pueden hacer, y si lo que necesitan ya es una atención, una consulta, pues a través de nuestro número 313-615-4077, recuerden, con el 20% de subsidio que nosotros estamos dando, más el descuento si ustedes vienen referidos por las instituciones que han apoyado este Facebook Live. Vamos entonces a dar unos segundos, si nuestras compañeras ya han recibido alguna inquietud, si podemos ir respondiendo lo que ustedes tengan para aclarar. Bueno, les recuerdo, este espacio ha sido gracias a el apoyo en la difusión de la Administración Municipal de El Peñol, su Dirección de Desarrollo Comunitario, el Consejo Municipal de Guarne, la Federación de Mutuales de Antioquia, la Asociación Mutual Preven Servicios, la Asociación Mutual Acodema, la Inmobiliaria Avanti, la Corporación Granada Siempre Nuestra, la IPS Médicos, olvidaba con Mutuales, y a todos ustedes que han permitido que nosotros lleguemos a través de este Facebook Live. Bueno, nos preguntan si ¿qué hacer cuando el sistema de salud no responde? Una pregunta, claro que sí, una pregunta muy importante en este momento. El sistema de salud en este momento está en modo coronavirus, esa es una realidad. Ahora, lo que nosotros les sugerimos es, si es una situación que necesita hospitalización. Hace un rato, por ejemplo, recibíamos una llamada en la fundación de alguien que preguntaba, ¿yo qué puedo hacer? Tengo una pariente que está en una crisis. Bueno, ella no sabía que la pariente estaba en una crisis, me estaba contando la situación. Yo le dije, está en crisis. ¿Qué es lo que debe hacer? Buscar atención psiquiátrica inmediatamente. En ese caso, diríjase a la Secretaría de Salud de su municipio, porque son ellos los que le deben ayudar a canalizar. ¿Qué pasa? Que estas personas ya habían llamado a algunos centros de salud, a algunas IPS, y le habían dicho, no la traigan, que nosotros estamos en modo coronavirus. Pero a través de las secretarías de salud, o en los municipios donde no hay secretaría de salud, sino que hay dirección de salud, o en el caso del Peñol, que está la Dirección de Desarrollo Comunitario, en estas dependencias se dirigen, puede ser llamadita telefónica, para que les ayuden a resolver esa situación. O si no es de hospitalización, si no es de esa atención psiquiátrica, pueden contar con el apoyo que nosotros les estamos ofreciendo en Otro Rumbo Fundación, que les podemos brindar atención online. Ustedes dicen, no, yo preferiría otra entidad. No hay ningún problema, lo importante es que busquen ayuda. Vamos entonces cerrando. Aquí lo que me comunican mis compañeras es que todo va marchando muy bien. Todo va marchando muy bien, entonces es importante que vayamos cerrando para no ampliarnos más. Un abrazo para todas las personas que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron viendo hasta este momento. Inviten a las personas que no pudieron estar, si les gustó, si les pareció interesante toda esta información, estos daticos que les di, gracias a todo el trabajo de consulta que
que realiza el equipo de Otro Rumbo Fundación. Si les parece interesante, díganles, ahí queda en el Facebook de Otro Rumbo Fundación. Síganos en nuestra página para que les sigan llegando las notificaciones cada que nosotros realicemos un Facebook Live, y también lo subiremos en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Recuerden, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos nuestro WhatsApp, línea Otro Rumbo, en la cual ofrecemos orientación gratuita. También tenemos nuestra línea 313-615-4077, que es para separar las consultas virtuales, y seguimos estando con ustedes a través de todos los canales que estamos abriendo para permitir que ustedes puedan experimentar plenamente su existir y que nos permitan a nosotros acompañarles a encontrar otra forma de ver la vida. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días que nos volvamos a ver en el Facebook Live, y muy atentos todas las cápsulas que estamos subiendo semanalmente de precisamente bitácoras de vida. Son cápsulas pequeñas en las cuales les vamos dando tipsitos. De alguna forma, lo que desarrollamos hoy es una compilación de muchas de esas bitácoras de vida en cápsula que hemos ido desarrollando para ustedes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias al equipo humano que ha respaldado toda esta transmisión, el equipo humano de Otro Rumbo Fundación, y a las instituciones públicas y privadas que nos acompañaron en la difusión de este evento. Un abrazo.